historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues una semana más en cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Pues hoy vamos a hablar de un asunto al que se le presta poca atención, pero que es curiosísimo y muy importante. Hace unas semanas dedicamos un programa al dinero con Juan Manuel López Zafra. ¿Te acuerdas lo interesante que estuvo cuando hace las monedas tal? Y el peligro que vivimos ahora de que nos quiten el dinero en efectivo? Bueno, pues un peligro que está cada vez más cerca, yo he de decir que no llevo un duro en el bolsillo. Es un error, porque con esto lo tienen todo localizado. Pagas una cerveza, saben tus gustos, no hay gustos, un auténtico horror. Pero bueno, esto va a ser como los peajes que nos van a poner en las autovías, que aparte del dinero que te cobren, es que papaíto Estado va a saber perfectamente cuántos kilómetros haces, a dónde vas, si vas con alguien, qué coche tienes, etcétera, etcétera. Yo digo, y acepto apuestas, que nos van a dar un cupo de kilómetros para usar, y cuando hayamos superado ese cupo de kilómetros serás multado, tendrás que pagar. Efectivamente, tendrás que comprar cuotas de emisión de CO2 como tienen que comprar las empresas. Aquí nuestra invitada está poniendo caras de no me lo puedo de creer. Pues vamos por ese camino. Pero ya verás, Consuelo, cómo esto pasa. Te invitaré cuando nos pongan ese asunto, nos pongan ese nuevo peaje, y tendrás que reconocer aquí en público qué razón tenías, Pedro, te den una mariscada. Bueno, nuestra invitada es Consuelo Sanz de Bremont, que en Twitter es Alquicel. Y con ella vamos a hablar de un tema en el que se ha convertido en una de las grandes expertas de Twitter, yo creo que la mayor experta en el Twitter de España, que es la higiene y el vestido. La higiene y el vestido. Oye, porque no le damos importancia, porque todos tenemos ducha y demás, salvo cuando te cortan el agua, ¿verdad? Entonces, eso, tú que vives ahí casi en el monte. Donde yo vivo la cortan muy a menudo, no me preguntes por qué, pero siempre hay problemas con el suministro. Eso, y vienes tú de jugar al golf y no te puedes duchar. O te puedes duchar, sí, pero con agua fría. O con agua fría. Es peor. Bueno, si hay agua fría, no, yo te digo que en mi caso es que la cortan, no es que encuentres el agua. Es que nos dejan sin agua, entonces en la urbanización ponen unos bidones de agua sin avisar para que la gente se coja un bidón para poder comer. Te lo echas por encima, ¿no? Por encima, pero bueno. Consuelo, bueno, pues esto es importantísimo, lo del agua. Porque además muchos de nuestros oyentes saben, por ejemplo, que conocen el acueducto de Segovia, íntimo de todos los españoles. O sea, antes todas las ciudades tenían, los pozos en las ciudades, en las casas, en los jardines, en los huertos, pero el agua para beber venía de fuera. Era el agua que se traía en los acueductos, porque el agua que estaba en las ciudades, claro, por todos los detritus, por todo lo que se va filtrando, no se podía beber. Entonces te traían el agua de muy lejos. Y eso, oye, los romanos, que eran unos genios, también los árabes en España, los musulmanes, y por supuesto los cristianos también lo hacían. Y de eso vamos a hablar con Consuelo, que además, aparte de toda la labor de documentación que ella hace, también libra una batalla contra los negrolegendarios y los que dicen que fueron los vikingos los que enseñaron a lavarse a los españoles, y luego fueron los musulmanes. O sea, que aquí los españoles no sabían lavarse. Les tienen que enseñar a los vikingos, los musulmanes, y luego debieron de enseñarles muy mal, Consuelo, porque tú también dices, vamos a recopilado información, mitos, trolas, de que cuando fueron los conquistadores a América, los aztecas le enseñaron a Hernán Cortés y sus compañeros también a lavarse. O sea, que esto de el español debe de tener una relación muy íntima con la mugre, porque no hay manera de que nos enseñen a lavarnos. Exacto. El español y todos los europeos, ¿eh? Aquí se junta a todos, franceses, alemanes, ingleses. Sí, todos. Todo el mundo. Aquí todos éramos sucios, los cristianos, ojo. Y eso, claro, es muy importante, ese matiz es importantísimo. Que es importantísimo. O sea, el cristianismo nos trae la suciedad. La suciedad. Y bueno, yo es que esto empecé en Twitter a investigarlo, porque cuando lo abrí hace 5 años empecé a leer tweets como los que has comentado,
éramos sucios, no nos bañábamos. Isabel la Católica solamente se bañó 2 veces en su vida. No se cambiaba de camisa hasta conquistar Granada. Exacto. En la peste, en el siglo XIV, murieron muchísimos cristianos porque eran sucios. En cambio, los musulmanes y judíos, como tenían las abluciones, pues eran limpísimos. Bueno, también otro mito que circula por ahí. Bueno, mito, es que ya sabes, Javier, yo tengo una pelea con la palabra mito. O sea, mito significa algo noble. Estos no son mitos, estos son trolas. Yo suelo decir, con la palabra mito, es que hay una parte de verdad y una parte de mentira. Para mí eso es el mito. Claro. Luego hablo el mito de bulos. Es algo noble, es algo que va, que muestra, por un lado, la verdad y, como decías tú, también, vamos a decir, la hermosura de la literatura. Y el paso del tiempo, cómo aportan las distintas generaciones, van añadiendo algo a ese mito. Pero otra de las trolas, quería decir, era que los cristianos mataban gatos. Sí. Esta es una de las últimas que te he leído en Twitter. Sí. No, Y por eso había tanta rata en las ciudades cristianas medievales, que eran las que transmitían la peste. Sí, el Papa Clemente VI, me parece que es, mandó matar a todos los gatos. El Papa, el mismo Papa. Bueno, y Felipe II suprimió los baños públicos. Bueno, ese ya hace poco, en una radio famosa española. Así van las radios. Así va. Decían que Felipe II había prohibido bañarse a la gente. Y lo dicen y se quedan tan anchos, tan panchos. Sí, bueno, tú que eres buena persona, no dices el nombre de quien insulta, excreta esas estupideces. Yo sí lo digo, que es Nieves con Costrina, cuyos libros, por desgracia, están entre los más vendidos en Amazon. Sus libros supuestamente de historia, lo cual es una vergüenza pues para el periodismo español, para los historiadores españoles y también para el nivel de parte del pueblo español, que lo único que buscan es refocilarse, esto sí, en la porquería mental, espiritual, de todo lo que sea malo, todo lo que describa un español malo, tonto, torpe, bruto, sanguinario, sucio. Pero eso además cristiano es una forma de degradar. Siempre se ha utilizado la suciedad para degradar al contrario. Sí. Bueno, ojo, que eso también pasaba en la Edad Media. La gente sucia era apartada. Los mendigos. Sí, los leprosos. Bueno, los leprosos no. Ya. Bueno, pues vamos a hablar de ello. No me he traído preparado el tema de los leprosos, porque además lo está viendo en este caso el historiador Javier Traité. Creo que te comenté que estamos escribiendo un libro y a finales de este año va a salir. Va a ser sobre la higiene en la Edad Media. Será interesantísimo. Sí. Y estamos encontrando cosas sorprendentes con el tema de los leprosos. Oye, pues nada, nos lo tienes que anticipar algo, y cuando salga el libro estás invitada que no a venir aquí a presentarlo con tu compañero. La idea es que no estaban tan apartados. Vale. Al revés, se les cuidaba y se les trataba. Oye, pues fíjate eso que has dicho de que la suciedad forma parte de la construcción del enemigo, hasta tal punto que creo recordar que Julio César en la Guerra de las Galias también definía, aparte de los galos a los que iba zumbándoles, como sucios. Creo recordar. Y si no fue César, sería cualquier otro, como Estrabón o cualquier otro historiador romano griego, que para que los bárbaros, una de las condiciones del bárbaro es que el bárbaro ama muy poco la higiene. Bueno, tenemos al profesor Javier Sánchez y Castillo ya al otro lado de la línea telefónica. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estáis todos? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti, eh? Pues sí, ha sido un curso complicado, con una temporada complicada con estas medidas y tal. Pero bueno. Tiene que ser complicado. Estás dando clase online, presencial, mascarillas, sí, todo a la vez. Y además a la vez. Y a la vez. Y algunas de estas medidas muy absurdas, pero bueno. Y luego tienes que soportar al que te dice que no, gracias a esto estamos consiguiendo avanzar y esto está haciendo que somos más resilientes, y entonces, claro, te dan ganas de coger la mascarilla, ponérsela en el cuello y apretar un poquito la cuerda. No, en vez de corrernos a golazos, corrernos a mascarillas. ¿Sabes? A mascarillas por la pero la mascarilla llena
de piedras, por favor. Oye, antes que nada, perdóname, Javier, sí. Tocayo, que quiero saludar, mandarle, que también hace mucho que lo veo, un abrazo muy fuerte a Pedro y sobre todo un abrazo muy fuerte a Consuelo, a nuestra querida cazadora de brujas, de bulos, cazadora de bulos, que ya es el apodo con el que la conocemos todos en internet y con esa labor tan importante que hace. Sí. Por cierto, ¿os habéis duchado todos hoy? Sí, no, vale. No, yo no voy a mentir, me duché anoche. Y además, por cierto, me duché 2 veces. ¿Te has duchado las últimas 24 horas? Te quiero decir, me duché 2 veces porque me puse a hacer... me pusieron a hacer cosas en el jardín y me acababa de duchar y me pillé un cabo y me volví a duchar, con lo cual en hora y media me duché 2 veces, que no sé si es bueno para el pH. Entonces te lo permitimos, pero os veo muy poco empáticos con la historia. Para situaros bien en las costumbres medievales tenéis que estar sin ducharos desde hace 3 meses, por supuesto no haberos lavado la boca y bueno, no digo más porque no sé si habrá niños escuchando y en cualquier caso sería bastante escatológico. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El que dice resiliente, Michael, ese es el traidor. Ese es el traidor. Me gusta. Sí. Bueno, esto también hay que explicar a nuestros oyentes más jóvenes que es una alteración de una cita muy conocida del Padrino. Del Padrino. Sí. El que te venga con un pacto, Michael, ese es el traidor. Ese es el traidor, sí. Bueno, pues el que con un indulto. O con un indulto debajo del brazo. Hoy que hay que ver qué lista más grande de traidores. Bueno, pues teníamos aquí a Consuelo, que estábamos hablando, nos ha anunciado que a fin de año publica con un compañero historiador, que has dicho que se llama Javier Traité. Javier Traité publica un libro sobre la higiene en la Edad Media. Así que apúntate ya, que para... tenemos fecha, Consuelo, pues es una buena noticia, porque es algo que conocemos muchos, que estabas trabajando en eso desde hace mucho tiempo y bueno, pues es una buena noticia ver que esto va a llegar. O sea, que eso quiere decir que en diciembre tenemos que repetir, ¿no? Sí. Claro, hay que presentar el libro como Dios manda. Así es. Bueno, todavía no habíamos empezado a hablar de la higiene en sí, Javier, cuando has entrado tú. Estábamos presentando a Consuelo y sobre todo ya estaba hablando de los cazabulos, y sobre todo de cierta individua con micrófono en la SER y por desgracia libros disponibles, de que es de las que sostiene que, por ejemplo, Felipe II prohibió a sus súbditos bañarse. Se estaba oyendo, sí, nuestra querida amiga Concostrina, pero bueno, esta es una de muchas, porque esta mujer prácticamente lo que se da un hito histórico se da a encontrar alguna vez que es una noticia que se acierta. Sí. Pues sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar tú de ese mito de Felipe II? Bueno, pues ese mito que además Consuelo y yo compartimos discusión en internet. Bueno, es que es tan burdo eso de que se prohibiera a la gente bañarse, que es tan ridículo y tan absurdo que... Además, mira, este es uno de estos ejemplos en los que se coge una idea y se saca de contexto completamente. Lo que hizo Felipe II en concreto fue prohibir, o no ni siquiera prohibir, sino cerrar las casas de baños que había en la morería de Granada. No prohibir el baño, sino cerrar. ¿Y por qué las casas de baños? Y repito, de la morería, no de toda la ciudad de Granada. Porque estamos en la época, en el entorno de los años de la revuelta de las Alpujarras, etcétera, etcétera, y lo que detectan algunos de los funcionarios de la corona es que entre las reuniones que están haciendo los moriscos para conspirar y para preparar las rebeliones que están haciendo es que se reúnen en varios sitios y uno de los sitios que se reúnen es en los baños. Que es la costumbre de los baños públicos entre los árabes y que es uno de los lugares donde se reúnen. Entonces prohíben esas reuniones para evitar las reuniones de conspiradores, no porque se limpien más o se limpien menos. Y evidentemente hasta que mientras les están siguiendo, les persiguen, les quieren ya, una vez que están localizados y detenidos, pues oiga, se vuelven a abrir las casas de baños para todo el mundo, pero repito, las de la morería, es decir, que si incluso un morisco de Granada cogía, se iba a otro barrio y se metía en un baño del barrio judío, del barrio cristiano, nadie le iba a decir nada, porque fíjese usted, los judíos y los cristianos también se bañaban, oiga. No son los moros. Y había casas de baños en el barrio judío y en los barrios cristianos, qué vergüenza. ¿A dónde vamos a ir a parar? Sí. Bueno, yo creo que es que doña Nieves y muchos como ella parten de la idea que tienen de la conspiración que se hace pues en cenáculos, incluso en cementerios o en castillos abandonados, y que van todos envueltos en capas. Sí, y se porque hace por además, fíjate, conociendo las creencias de esta mujer y de todo su gremio,
y toda la corte de aplaudidores que tiene, probablemente si hubieran sabido la verdad, entonces lo que hubieran hecho sería una ofensiva mucho más diciendo, véase el ejemplo de lo que era la persecución contra los pobres moriscos por su religión o por sus costumbres, lo que sea, y nos lo hubieran planteado pues como un acto de represión y de persecución al diferente de Felipe II sin ninguna duda. O sea que, lo cual, como te digo, esto además demuestra que ni se han estudiado el tema ni se han molestado en hacerlo. Bueno, pero bueno, como todos. Pues ¿qué vamos a hacerle? No queda más remedio que luchar desde estos micrófonos, gracias Javier por el programa Cita con la Historia, y tratar de defender la verdad histórica con la esperanza de que alguna vez alguno de los muchos oyentes de Nieves con Costrina caiga aquí y también se caiga del caballo del topicazo y de la hispanofobia. Pedro, en vez de hablar de esta mujer, ¿por qué no hablamos de Consuelo? Pues sí, pues para eso. Porque, oye, Consuelo, querida Consuelo, tú ya has recogido que en la Odisea ya se hablaba de limpieza. Sí. O sea, estos griegos tan machotes, cubiertos de mugre, con sus escudos y de cuero y sus corazas también de cuero, porque no solían llevar corazas de metal, que se pasaban años sitiando Troya sin mujeres, o sea que no había nadie que les introdujese ahí conceptos básicos de limpieza y demás, ya se lavaban. Sí, está clarísimo que se lavaban, pero es que además lavaban la ropa, que eso es lo interesante. ¿Qué me dices? Sí. Un griego lavando la ropa. Mira, hay un párrafo en la Odisea donde aparecen unas mujeres metiéndose en el agua, metiendo ropa, van a una parte oscura del río, no sé si de hecho queda metiéndose en el río. Esto es importante, lo de la zona oscura, y meten la ropa y con las piernas empiezan a batir la ropa con el agua. Luego la sacan, la tienden en la arena para que se seque. Nos está dando una pista. En esa zona oscura hay unas plantas que son las saponarias. Plantas que producen espuma y sirve para limpiar. Ya tenemos el primer jabón. Es decir, lo utilizan como detergente, ¿no? Sí, como jabón. Exacto. Es la forma más fácil de conseguir jabón. O sea, ya habían observado que de esas plantas, el uso de esas plantas blanqueaba la ropa. Más que blanquear, la limpiaba. La limpiaban. Para blanquear ya van a empezar a utilizarse otros productos, pero por lo menos la limpiaban. Eso se ha mantenido hasta hoy en día. Es decir, que si ya en la época griega se usaba y hasta nuestros días hay gente que la ha usado, significa que en la Edad Media no hay un parón, porque la gente piensa que comienza la Edad Media y se pone como un muro y comienza el Renacimiento y se abre una puerta hacia la sabiduría. Sí, hacia la luz. La luz. El otro día había un tuit ahí en Twitter, claro, que a ti y a Javier os hizo mucha gracia, que decía uno, en el año no sé qué, no sé cuántos, 474 pasaba no sé qué, y pensar que al año siguiente comenzó la Edad Media. ¿Te acuerdas? Comenzaba ya... sí, el cambio de año en el 400 algo y de pronto comenzó la Edad Media. La oscuridad. De pronto, es que no le habían invitado a venir a comer y entonces se presentó sin invitación. Yo tengo una pregunta, ¿cómo era la higiene en la Edad Media? Para ir desmontando mitos, Consuelo. Mira, algo tan fácil como agua y la mano. Y la mano. Ya está. Si no se necesita más. Sí. Lógicamente, si quieres quitarte porque tienes manchas, has trabajado en el campo, lo que sea, pues puedes utilizar un trapo. Si estás viviendo cerca del mar, una esponja. Están las esponjas, hay una planta, no me lo he traído, el nombre de la planta, que se saca lo de dentro. Hasta hace poco yo lo he vivido, y se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo, sí. Esponjas naturales lo llaman. Sí, es de una planta que se seca y se extrae. Pues ya está, con eso. Y la piedra pómez estaba también para Es que, a ver, la gente piensa que por meterse debajo de una ducha o por meterse completamente en un baño es lo que lleva a la gente a estar limpia, completamente limpia. Y eso es mentira.
Tú puedes estar completamente aseada sin necesidad de meter el agua completamente en el cuerpo. Es una especie de limpieza en seco. Más que, bueno, sí, también se puede hacer en seco. Sí. O por partes. Actualmente hay también, sobre todo las mujeres sabemos de eso. Sí. Geles o... No, los guantes de crin, los guantes de algodón, que te lo pasas por, y es un exfoliante, te lo pasas por la piel y te quitas la piel muerta. Oye, yo os pregunto, ¿qué tejidos usaban para las ropas? Pues mira, todos los tejidos estaban hechos con fibras naturales. Uy, esto que está tan de moda ahora. Claro, es que hay que volver a los tejidos naturales. Actualmente los tejidos llevan un porcentaje más o menos alto de fibra sintética. Eso es lo peor. La licra, el elastano, etcétera, el poliéster. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque en esas fibras las bacterias causantes del mal olor se quedan adheridas. Pero es que lo malo es que tú lavas eso, incluso con agua caliente, y siguen las bacterias ahí. Se quedan como adormecidas, entre comillas, lo de adormecido. Bueno, digamos que no dices por decir, porque tú eres bióloga. O sea, dices eso de adormecidas pues para que los demás te entendamos. Sí. Pero que sabes de lo que hablas. Sí. En el momento que te vuelves a poner esa prenda, las bacterias se activan y vuelves, además, si sudas, vuelves otra vez a meter más bacterias. ¿Qué pasa con las fibras naturales? Que eso no pasa. Las fibras naturales, con un lavado en agua, se van todas las bacterias. Todas. En el caso de la lana, que es más difícil de lavar, y esto lo habéis, seguro que lo habéis vivido vosotros, se orea la lana y se deja al sol. Sí. Al sol se van las bacterias. Yo me acuerdo, los colchones de lana, sí, señor, como que se abrían, se extraían y se echaban en el suelo, en el césped, directamente en el suelo. Digamos, en los pueblos, pues eso se extendía una tela, se vaciaban los trozos de lana y si había suerte, pues se vadeaban. Para que se abombasen. Mira, y se ventilasen. La gente del pueblo es inteligentísima. Hay un clasismo que a mí me asombra. Suelen decir, vale, sí, la gente de nivel económico alto, la aristocracia, se lavaba, porque como tenían criados, iban a por el agua y tenían posibilidades de tener jabón, etcétera, etcétera. Y claro, yo me quedo, porque luego dicen, no, y la gente del campo iban sucísimos, no sabían lo que era lavarse, no tenían esas posibilidades. Claro, te quedas, vamos a ver, la gente del pueblo tenía un río al lado, tenían fuentes, tenía manantiales, sabían que el agua servía no solamente para beber, lo necesitaban para comer también, para hacer la comida, también la usaban para lavarse. Y si tenían que ir andando con sus cubos, en aquellos tiempos no me acuerdo cómo se llaman, las tinajas estas que aparecen hasta hace poco, los burros con... Sí, señor. Con los sedones colgando y las tinajas. Sí, pues lo hacían y no había ningún problema. Otra de las cosas que se suele decir es que los musulmanes y los judíos tenían sus abluciones y los cristianos pues también. Los cristianos hasta hace, pues a lo mejor hasta mediados de la Edad Media, un poquito más allá, tenían sus abluciones obligatorias, que era lavado de pies, lavado de manos. Para entrar en la iglesia existían unos recipientes de piedra que tenían que utilizar esa agua para entrar en la iglesia. En los monasterios tenían sus baños, sus fuentes para lavarse manos y sobre todo pies. Y luego, pues en su casa, en plan privado, pues se cogían sus trapos, o la mano. Si es que con la mano coges el agua y te la pasas y ya está. Oye, y eso de los conventos, también en los conventos femeninos, ¿verdad? Sí, no, ¡qué todos. Sorpresa! Sí. Todos los monasterios tenían sus baños. Todos. Y es que tenían obligación. Tenían que ir limpios. Era una obligación cristiana.
no se podía entrar en las iglesias. Y mira, hay un Clemente de Alejandría, siglo VII, creo que es, en el libro El Pedagogo, escribe que él quiere que todos los cristianos, hombres y mujeres, vistan de blanco. ¿Por qué? Porque la túnica blanca era sencilla, unipersonal y limpia. Y sostenible. También, ecosostenible. Claro, sí, porque los colores eran más complicados. Es decir, una túnica teñida era más complicada de mantener. Bueno, Javier, yo me acuerdo, Javier Sáenz del Castillo, estás ahí, sigues ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Yo me acuerdo que tú me contaste hace muchos años que tú eres americanista, que cuando el Imperio Español, que claro, los indios borrachos estaban muy mal vistos, incluso por sus propios, vamos a decir, compañeros, porque además se consideraba que estaban mal cristianizados, que el indio cristiano no se emborrachaba. No, claro, es una de las cosas que se veía porque, bueno, perdona un momento, antes de entrar en esto, es que esto que estaba comentando ahora Consuelo, es que si uno se coge las reglas de los conventos y de las órdenes monásticas, y lo mismo si te coge las ordenanzas municipales, no hay ordenanza municipal de la Edad Media, ni hay regla de convento desde el mundo antiguo hasta hoy, que no tenga un capítulo dedicado a la vestimenta y a la limpieza. Exacto. Es que en todas lo tienes, con lo cual es una vez más negar la evidencia. Incluso, y luego si queréis hablamos de esto un poco, también como hasta el orden en las ordenanzas municipales el tema de la limpieza no se lleva solo por el hecho del agua y de lavarse o no lavarse, sino cómo se disponen las calles, las casas y cómo afecta al propio urbanismo la cuestión de la limpieza, ¿no? Digamos, efectivamente, lo que decías, Pedro, en América los españoles se lavaban exactamente igual que en Europa, es decir, se lavaban. Claro. Y pues también hay otro mito que parece que, igual que en la península ibérica se habla tanto de que los cristianos eran sucios y los musulmanes iban todos limpitos, pues en América te cuentan que los indios iban todos continuamente limpitos y los españoles pues eran eso, unos apestados sucios. Pues no, se lavaban exactamente igual. Y en el caso de las costumbres, pues claro, había un problema con el alcohol. En algunos sitios, no en todos, pero sí hay un problema. Y es que en algunas de las religiones indígenas, algunas fiestas se celebraban con el consumo de alcohol, tanto en el área de Perú como en México. Los aztecas, tanto como los incas, ¿no? Y en esas fiestas pues se embriagaban completamente. Entonces la borrachera en el caso de los indios se veía peor aún que en el caso de los cristianos, dentro de que se veía mal en cualquier caso socialmente, porque en el caso de los indios siempre cabía la duda de si además esa borrachera era simplemente porque se te había ido la mano al empinar el codo o porque en realidad lo que venías era de celebrar una fiesta de la religión pagana y lo que eras era además un idólatra, no es lo que fueses un borrachín, sino un idólatra que venías pues eso, de festejar cualquier sarao de la religión autóctona. Por eso era por uno de los motivos que estaba mal visto. Mira, también el virrey Antonio de Mendoza, que es el primer virrey de la Nueva España y funciona tan bien que Carlos V lo envía unos años a Perú, que era un ascenso, porque el virrey del Perú estaba mejor considerado que el virrey de la Nueva España, hasta cobraba más por el cargo de virrey. Bueno, pues Mendoza establece unas ordenanzas municipales para la ciudad de México, que se extienden a todas las demás ciudades del virreinato, en las que establece que tienen que construirse todos los solares del centro. No puede haber solares vacíos porque eso es motivo pues de que haya ratas, de que se conviertan en vertederos, es decir, evitar pues eso, porquería y acumulación de basura dentro de las ciudades. Y también establece un tope a la construcción de alturas. Dice que solo puede haber 2 alturas, aparte de la primera planta, para que de esa manera todas las casas reciban sol y viento. Y también ordenan la construcción en cuadrículas. Este diseño que es tan típico de esas ciudades hispanoamericanas, porque claro, nacían sobre una nueva base, no había nada, mientras que claro, las ciudades de las que venían los españoles, prácticamente todas las ciudades europeas habían ido creciendo por acumulación.
Entonces pues tenías casas apoyadas en las murallas, sitios de asfixia urbanística. Pero aún así, tanto en el mundo antiguo como ya sobre todo en Roma se generaliza, más que en Grecia, pero en Roma ya prácticamente se generaliza, y en la Edad Media también se empieza a generalizar, y lo tenemos en las ordenanzas, repito, por activa y por pasiva, para mantener esa limpieza del entorno, no solo de las personas, sino del entorno, porque al final todo va junto, se ordena el empedrado de las calles, porque el empedrado de las calles lo que hace es que, en primer lugar, facilita que el agua de lluvia pueda correr mejor, con lo cual evitas el barro, que es suciedad. Y además, cuando no llueve, el empedrado de las calles es mucho más fácil de limpiar. Se pueden barrer las calles mucho mejor. Entonces, algo tan sencillo como el hecho de barrer. Pues esto, aparte de la propia orientación, como dices tú, de las casas y de las calles, las dos cosas, ¿no? Aprovechar las pendientes para los desagües cuando no hay alcantarillas, pero si hay alcantarillado, también las normativas para cómo se construían con las pendientes para que el agua pudiera circular bien y llevarse toda la porquería, y la disposición que había de cara a la limpieza general, por olores, por posibilidades de enfermedades, etcétera, 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 desde donde se situaban determinados negocios o determinadas industrias, para que los vertidos no fuesen hacia el interior y por tanto no mancharan la ciudad y no mancharan a la gente y no molestasen a los vecinos. Oye, Javier, la verdad es que es un tema interesante. Estamos desmontando estos mitos de que no había higiene en la Edad Media, ¿no, Consuelo? Así que sí que lo había. Sí, oye, Javier, te mando un abrazo muy fuerte, te despedimos a ti y nos quedamos con Consuelo. Perdona, Javier, una cosa solo, para la señora con costrina y similares, cuando quieran hablar de esto, es que no piensen que es que Consuelo se dedica a buscar información secreta y documentos inalcanzables y por eso consigue estas cosas. Mire, es que si se meten ustedes en la página de Dialnet, que es un buscador de la Universidad de La Rioja, bueno, inicialmente la Universidad de La Rioja, que recoge la producción, toda la producción de artículos académica española. Sí. Si tú entras, por ejemplo, simplemente poniendo, lo tengo aquí abierto delante, higiene medieval, te aparece de primeras, con esas palabras clave, 57 documentos. Si pones limpieza, te van a aparecer otros tantos. Si pones salubridad, es decir, es que, oiga, mire usted, que no hace falta ponerse aquí a buscar. Y esas ordenanzas, qué difíciles. No, simplemente usted se mete en Internet, se mete en un buscador académico y pone las palabras clave fundamentales y vas a encontrar, porque vamos, digo yo que con 57 documentos, hombre, para una cuña de 10 minutitos en la radio, seguro que a la señora Cocostrina le daba, ¿eh? Oye, Javier, antes de que te vayas, oye, yo creo que también los españoles, cuando estaban en América, entre el género que importaban de España, en las flotas de Indias, había espacio pues para ciertos tejidos, ¿no? O sea, no solo se traían la seda de China a través del galeón de Manila, sino que se llevaba de España a América, se llevaba tejido. Sí, lo que pasa es que generalmente eran tejidos suntuarios, porque el tejido cotidiano, claro, se encarecía mucho con el viaje, entonces era más fácil organizar plantaciones de lino y de algodón, que son las dos telas por excelencia, como bien sabe Consuelo, que efectivamente son telas naturales. Mira, cuando estabais hablando de las telas artificiales, esto es una cosa que todo el mundo lo puede comprobar muy bien, sobre todo los que tienen hijos adolescentes. Cuando has entrado en la habitación de los hijos y tu hijo ha estado todo el día con unas alpargatas, con su suela de cáñamo o de esparto, o cuando lo que ha estado haciendo con unas zapatillas de estas súper modernas con una suela de goma. Exacto. El olor no es exactamente igual. No es igual. Prefiere unos 50 pares de alpargatas sucias antes que un par de zapatillas recién salidas del barreño, que aún así siguen oliendo. Sí. O sea que los españoles también llevaron el algodón y el lino a América. Claro, bueno, el algodón se utilizaba allí, lo que hicieron fue, pues, claro, aprovecharlo para sus cultivos y para explotarlo, para hacerlo allí, y de hecho es una de las industrias fundamentales que hay en la economía del siglo XVI y XVII, bueno, como pasaba en todo el mundo, prácticamente hasta la Revolución Industrial, la industria principal es la industria textil. Sí. Y lo que se llevaban también es algunos productos pues para algunas fabricaciones de jabones, aunque luego lo que se buscó siempre fue intentar aclimatarlo, como te digo, sobre todo para evitar el encarecimiento que suponían los viajes. Entonces,
nos llevamos los productos al principio, pero vamos a intentar luego que esos productos se consigan producir allí en América, o vamos a adaptarlos en la medida de lo posible. Y la verdad es que se consiguió con una gran cantidad, quitando lo que es inevitable por la cuestión del clima, que se puede adaptar, todo lo que se podía aclimatar se aclimató y se produjo allí. Bueno, y encima con el traslado de todo el ganado y todas las acémilas a América, claro, se disponía de un cuero con el que se componían, pues, por ejemplo, botas, y que eso también beneficiaba a los nativos. Sí, porque claro, además en las zonas tropicales, allí habitualmente la vestimenta habitual, el calzado habitual es las sandalias. Las sandalias en las zonas tropicales, pues con la humedad que hay, el departamiento de los suelos y sobre todo, una cosa muy importante, con la cantidad de alimañas que hay, insectos y serpientes, etcétera, pues es bastante complicado e incluso a veces peligroso. Pues esto, además, doy fe, cuando he estado yo trabajando en la selva de Amazonas, todo el mundo en cuanto podía se calzaba unas botas altas, y empezando por los propios de las comunidades indígenas. Te calzas unas botas altas en cuanto puedes y te olvidas de las alpargatas o de las sandalias, porque sabes que eso en una semana es tener todas las papeletas para que te pique algún bicho del que te vas a repetir bastante. Javier, te mando un abrazo muy fuerte, ganas de verte, el profesor Javier Sainz. Igualmente, y muchas gracias por haberme dejado participar con vosotros hoy. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte a los tres. Un abrazo. Oye, y Consuelo, nos habéis adelantado el asunto del detergente, del jabón. ¿Cuándo hay constancia de que aparece? Cuando nos has contado la época griega, ¿cuándo aparece el jabón como tal? A ver, está documentado en Mesopotamia, en el año 2800 a.C. Aparece jabón en trazas de jabón, sí, en unas vasijas de terracota, uh-huh, también en unas tablillas de arcilla hay escritas recetas. Ese creo que es el que más documentado, sí. Los egipcios van a utilizar el natrón. Esto es muy interesante porque el natrón era un mineral que servía para limpiar no solamente la piel sino también la ropa, que San Isidoro de Sevilla en sus etimologías lo indica y dice que él pone que es el nitrum, que sirve, además lo dice en presente, sirve para limpiar las manchas del cuerpo y del vestido. Sí, las etimologías, que eran la gran obra de San Isidro, pues eran una especie de diccionario espasa que se siguió usando en Europa hasta el siglo XVIII. Sí. O sea, quien lo sustituye es la enciclopedia. Oye, has mencionado los egipcios. Oye, nos acordamos de que la hija del faraón encontró a la cesta en la que se había abandonado a Noé porque se estaban bañando en el Nilo. Sí, claro. Sí. O sea, el Nilo no solo se usaba para regar los campos y para que el faraón mostrase su poder desplazándose en inmensas canoas, no, también se lavaba. Es que se supone, yo he llegado a leer en Twitter, que la gente se empezó a bañar en los ríos como hace 2 días. En el siglo XX. Antes no. Yo es que, de verdad, yo me imagino a la gente en la Edad Media mirando el río y diciendo, uy, no me voy a meter, qué horror, qué va a pasar. Que puede haber serpientes, dragones. Mira, la gente se bañaba, llegaban los calores, la gente del campo que a lo mejor ya había estado trabajando se daba su chapuzón, pero segurísimo, ¿eh? Bueno, hay miniaturas del siglo XV donde aparecen personajes bañándose en el río y lo harían por placer, lógicamente, y sobre todo también para lavarse. No hay ningún... Bueno, siempre nos decían que bañarse en los ríos era peligroso. Sí, pero si te entrabas en pozas y cosas así... Pero mira, pero si vamos a ver, el Manzanares era un riachuelo.
siempre fue un riachuelo. Tanto es así que en el siglo XVII Quevedo se reía, y creo que también Góngora se reía. Sí, que lo llamaba Quevedo aprendiz de río. Aprendiz de río, sí. Bueno, pero es que además, Consuelo, oye, que los que hemos ido de vez en cuando a pueblos, pueblos de España, te encuentras con que se han construido unas pequeñas albercas donde se ha remansado el agua, donde del suelo, del lecho del río han quitado las piedras y han hecho lo que llamamos una piscina natural. Eso es. Claro, sí. Es que tampoco estos tuiteros... Pero es sentido común. Sí. Claro, es sentido común. Sí. Es que parece que en la Edad Media lo perdieron. Sí, eso es cierto. Entonces ya pensaron que el agua solamente era para beber y el jabón para comérselo. Y agua poca, porque tenían vino y cerveza. Bueno. Lo de, que solamente bebían vino ya es que... Bueno, cuéntanos. No, eso hace ayer creo que fue, que solamente bebían vino. Lógicamente eso es falso, bebían agua. Se mezclaba con vino cuando este vino había salido malo, y entonces había que matar un poquito el sabor. O porque la gente no sabía lo que eran los microorganismos, pero sí que sabía que había zonas donde el agua no era buena, y mezclándolo con con alcohol, en este caso el vino, no cogían determinadas enfermedades. Entonces, en algunos momentos, sobre todo en verano las sangrías, estaría clarísimo, le servía para poder beber. Bueno, volvamos al jabón. Tú has contado que los romanos usaban una palabra muy curiosa, porque la seguimos usando nosotros con otro significado, para definir el jabón. Sapo. El sapo, sí. Esto lo recoge Plinio el Viejo, y se supone que es una palabra celta. Hasta hoy en día, es decir, el término saponaria, la saponina, viene también del término sapo. Es decir, que sí, que ya también los romanos sabían lo que era el jabón, utilizarían las saponarias también. Ojo, yo estoy convencida de que utilizaban aceite de oliva para hacer jabones. Lo que pasa que el mito se lo ha adjudicado a los musulmanes, que por otro lado sí que es verdad que los musulmanes hacían el jabón con aceite de oliva refinado. Eso dio lugar a un jabón más exquisito, más cremoso, que producía menos espuma, además, es curioso, menos espuma, y que hidrataba la piel. Entonces, en las cruzadas, cuando los cristianos van a Jerusalén, ven el tipo de jabón que hacen. Ellos no se asombran, pero sí que les llama la atención que el tipo de jabón, el aceite de oliva que utilizan es refinado. Y entonces lo traen a Europa. Y esto da lugar al famosísimo jabón de Castilla. O sea que en Castilla se hacía jabón y se exportaba. Sí, señor. También los romanos harían lo mismo. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es el garum, la salsa? No. Bueno, el garum es una salsa que usaban los romanos, que entre otras cosas, entre otros elementos, tenía entrañas de pescado. Sí, ese que es un poco asqueroso, dice. Exactamente, que era una especie de salsa muy fuerte, en parte también supongo que para matar el sabor de los alimentos a medida que por el paso de los días iban perdiendo sabor, se iban agriando. Bueno, pues parece ser que había una fábrica de garum en Cádiz, que como el garum se podía conservar, se metía en ánforas, las ánforas se sellaban y se enviaban para Roma y Marsella y otros lugares. Esto se sabe porque se han encontrado naufragios con esas ánforas. Bueno, yo supongo que también habría fábricas de jabón en el Imperio Romano que exportasen a todo el mundo conocido. Claro, sí, seguro. Pero vamos, de todas maneras, tampoco haría mucha falta, porque la gente, por ejemplo, de la península ya tendrían sus propios jabones. Es decir, hay uno que también es muy simple, aparte de las saponarias, que es el agua de lejía. El agua de lejía se hace con ceniza
y agua. Es que es tan simple. Las mujeres lo utilizaban para blanquear la ropa y para lavarse el pelo. Se lavaban el pelo con ceniza. Con ceniza. Pero Ojo, ceniza de los vamos hogares, a ver, están pulidas. Sí. O sea, de la leña. Ellos recogían, siempre guardaban la ceniza de las chimeneas o del hogar, lo guardaban. También de las panificadoras lo guardaban. Y entonces esas cenizas se filtraban. Primero se hervía en agua. Luego se metía en una vasija, pero encima de la vasija se ponía una tela para que cayera el agua. Cuanto más se pasaba por ese filtro, más pulida estaba la ceniza. Cuanto más pulida, más blanqueaba. ¿Y luego esa ceniza se apelmazaba de alguna manera o se usaba? No, luego yo me imagino que eso ya no lo he mirado, pero esa ceniza se utilizaría para el campo como fertilizante. Como abono, sí. Claro. Nos quedan 10 minutos para que nos organicemos. Bueno, yo les quería preguntar entonces de dónde surge la trola de que los musulmanes enseñan a los cristianos a limpiarse. Seguramente todo esto venga del romanticismo, de la época del siglo XIX, que empiezan a decir que en el mundo cristiano no se lavaban, esa idea romántica de los musulmanes que eran magníficos en el arte, en la cultura, que recitaban versos a las mujeres. Sí. Y entonces, claro, ellos sabían muchísimo. A ver, lógicamente, los baños que se hicieron durante la época musulmana son magníficos, hay baños maravillosos. Y entonces yo creo que a partir de ahí los mitos populares, que ya no es que lo haya dicho una persona formada, sino que ya el boca a boca se va distorsionando y al final se llega a decir que fueron los musulmanes quienes nos enseñaron a bañarnos. Bueno, como esa tontería del siglo XIX, que además se sabe quién la inventó, que era un periodista gallego, creo que gallego, de que el botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela era tan grande. De eso también hablaremos en el libro. Exactamente. Cuéntanoslo. Sí. No, el que se utilizaba para camuflar los malos olores. A los peregrinos. Sí, de sus malos olores. Y lógicamente no, como ya he dicho, para entrar en las iglesias, en las catedrales, etcétera, la gente tenía que ir limpia. Y justamente en Santiago de Compostela había, que creo que está ahora metido en un patio, un pilón enorme donde los peregrinos cuando llegaban se lavaban allí. Dicen que podían entrar, yo eso ya hay que ponerlo entrecomillado, podían entrar 15 personas, se lavaban, se purificaban y en la ropa que venía, eso sí, vamos a ver gente caminando que lo hacían, pero es que lo hacían como, es decir, no es que fueran sucios porque quisieran, sino que ellos tenían la promesa de llegar, la penitencia, exacto, entonces llegaban allí y esa ropa. Yo no he estado en Santiago, pero dicen que hay un sitio donde se quemaba la ropa vieja, como una especie de ofrenda, ¿no? Pues lógicamente la gente entraba. Eso no quiere decir que en un sitio cerrado, con un montón de gente, no se produzca olor, porque el cuerpo, por muy limpio que pueda estar, hay gente que huele, hay gente que no, iban enfermos. Entonces hay enfermedades que a lo mejor no se pueden ir con un simple lavado. Pero que utilizaran el botafumeiro para eso es que es ridículo. Es que es ridículo. Oye, las mujeres cuando empiezan a depilarse, ¿de cuándo es esa costumbre? Pues mira, es muy antigua. Siempre digo que las cosas son tan antiguas como cuando se inventó el hilo negro, que no se sabe, es que no se sabe. Las egipcias se depilaban. Tienen mucha fama de depilarse, son las musulmanas. Las cristianas también. Hay recetas
ya a partir del siglo XIV, XV y también en el XVI, donde se escriben recetas, en el siglo XIII también, donde se escriben recetas para depilarse. ¿Y Consuelo, era un tema más estético o un tema más de higiene? Pues yo creo que todo esto viene de la higiene. Sí, pero por eso digo que es como más... En el antiguo Egipto, un sitio donde hacía mucho calor, se estaba sudando, era mucho más higiénico quitarse el vello. Lógicamente, eso al final termina siendo también un tema de estética. Es decir, una cosa empieza por un tema de simplemente de higiene, pero al final termina siendo un tema estético. Yo estoy convencida, algunas cosas voy lucubrando, que la gente, los campesinos, incluso los hombres, porque eso lo he visto yo, no se depilaban, pero sí se recortaban el vello. Para un hombre o una mujer que tiene que cuidar la camisa, que las camisas son de lino o de algodón a partir ya del siglo XV, que se extiende el cultivo del algodón, cuando se suda, lo que más manchas son las axilas. Lo mejor es recortar. Claro. Entonces, eso se puede considerar una semidepilación. Entonces, yo estoy convencida, porque ya te digo que yo eso lo he visto. Gente muy mayor, hombres que se recortan el vello de las axilas. Porque no lo aguantan, porque sudan mucho, etcétera, etcétera. Entonces, tiene lógica el pensar que esta gente intentaba también quitarse el máximo de vello. Oye, ¿cuándo surge el mito de que Isabel la Católica nunca se cambió de camisa o de, pues no se sabe de vestido? Pero no hay ni un solo dato, no hay datos, son especulaciones. Tal vez a lo largo del siglo XX, yo creo que este es un mito muy, muy actual. Y también, ¿quién fue la primera persona que lo lanzó? Ni idea, pero ha servido, lógicamente, para degradar, denostar a los reyes católicos o a la religión cristiana, lógicamente. Sí, y para abundar en esa trola tan de Antonio Gala de que los musulmanes eran limpios y cuidados con su vestido y su aspecto, mientras que los cristianos castellanos pues iban como si acabasen de venir de una juerga. Totalmente. No, sí, eso está claro. Oye, otra cosa, el velo en las mujeres pues eso, de la época romana, de la época medieval, se usaba, claro, no solo por motivo, como el pañuelo en los pueblos, que se lo ponen las mujeres para que no se les llene el pelo de insectos, de polvo, de hierbajos, de polen, pero también se usaba como símbolo de poder, de estatus, para tener la piel blanca por un lado y por otro lado, claro, el velo. Cuanto mejor fuese, de mejor calidad, más mostraba tu estatus, ¿no? Sí. El problema del velo es que yo he llegado a leer que las mujeres cristianas lo usaban por sometimiento, como las musulmanas. Siempre Igualito. Vamos a ver. Por un lado tienen razón. Ya estamos hablando de un mito, ¿ves? Tienen algo de razón, pero hay una mentira. Y es los velos viene de la época romana. Es decir, nosotros los cristianos vamos a recoger las costumbres romanas, pero también las judías. Es decir, se van a quedar algunas en nuestras costumbres. Entonces, las mujeres van a ir veladas, van a llevar siempre en la cabeza. Pero eso se va a ir perdiendo a lo mejor a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el velo se va a utilizar para distinguir casadas de solteras. En vez del anillo, el velo. En los pueblos, yo estoy, casi convencida de que las mujeres no irían tanto con el velo, salvo para salir a la calle, ir a la iglesia, que era obligatorio, eso sí. Es decir, para la iglesia la mujer tenía que ir cubierta, y lógicamente en el campo. En el campo, trabajando de sol a sol, con todo el polvo, etcétera, se cubrían el cabello.
A partir del siglo XV ya empezamos a ver mujeres destocadas. Algo menos en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades se van haciendo cada vez más grandes, la gente empieza a conocerse menos y para saber si una mujer está casada o está soltera, lo más rápido es el verles con el velo. Porque las mujeres solteras, ojo, iban destocadas. Hay imágenes de Isabel la Católica en esculturas o en pinturas que va destocada. No lleva nada. Ella, yo creo que empezó a colocarse la toca con la muerte de su hijo. Sí, con el príncipe Juan. Que fue para ella un mazazo. Y a partir de ahí yo creo que entró en un trabajo y entonces, porque además también le encantaba ir con unos escotes estupendos y tal. Sí. ¿Qué nos dices? Sí. Consuelo, nos estás presentando Isabel la Católica. En aquellos tiempos se llevaba unos escotes que casi mostraban el pezón. Y ella también. Y yo creo que a partir de la muerte de su hijo empezó ya a cubrirse, a mostrar su dolor de esa forma. Oye, se asocia el negro al dolor y se dice que, claro, la corte de los Austrias, sobre todo Felipe II, tan siniestro, todo el tiempo vestido de negro. ¿Qué hay de eso? A ver, el negro se utilizó para el luto desde la época de la Edad Media. Pero se utilizaba solamente en los mantos. El manto tenía que llevarse negro. A partir del siglo XVII, principios del XVII, ya se empieza la gente a vestir de luto todo el cuerpo. Lógicamente, en la época de Felipe II, vestirse de negro fue algo que demostraba poder, lujo, porque el negro que se utilizaba para teñir las prendas era el palo de Campeche. Y el palo de Campeche se tenía que exportar. Venía de América y eso costaba dinero. Y además les quedaba un color precioso, porque además pensamos que es negro. No era negro. También se le suele llamar el negro de ala de cuervo. Y era un negro con unas irisaciones verdes, azules. Bueno, debía ser precioso. Y, lógicamente, qué mejor que mostrarse ante el público en los grandes eventos con un ropaje maravilloso, con un negro maravilloso. Y, para colmo, eso lo empezaron a imitar, la forma de vestir también. El negro también se utilizaba, el negro se utilizaba también en el resto de Europa. Pero ya vestido a la española se extiende por toda Europa. Que además, si hubiese sido el luto, entonces no habrían llevado los reyes y las infantas pues una cantidad de joyas. Las joyas de las perlas. Tú imagínate las perlas con fondo negro. Eso resaltaba muchísimo. Así que vamos, nada. El negro fue signo de lujo. Pues tenemos que irlo dejando aquí. La verdad es que, Consuelo, muy interesante, sobre todo desmontando mitos, como te ha llamado nuestro amigo Javier Sánchez del Castillo, la cazadora de brujas, ¿no? Sí, yo soy una bruja. Es que tenía que haber dicho que yo soy una bruja. ¿Qué vas a hacer de ser una bruja, Consuelo? Yo sí. No. Bueno, pues un placer haber tenido hoy a Consuelo Sanz de Beaumont y a Javier Sánchez del Castillo. Cuando saques tu libro, pues tendremos que presentarlo aquí, tendremos que hablar de él. Fenomenal, yo encantada. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muy entretenido el programa de hoy. Entretenidísimo, y nos demuestra que, oye, no somos ni tan modernos ni tan innovadores como nos pretendemos. No, que esto ya venía de antes. Desde luego, ¿no? Hay muy pocas cosas a todos nuevas. Ustedes, volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a Radio Ya, cita con la historia.